Karina, buenas tardes. Hoy vamos ya a adentrarnos un poco a lo que es la parte de los cálculos salariales. Como bien lo vimos en parte del primer encuentro, que estuvimos hablando sobre el salario, su conceptualización, sus diversas formas de cálculo. Vamos entonces a dar un breve repaso a lo que fue esa parte conceptual, ¿ok? De lo que era el salario, qué lo compone, qué y no se considera salario. Entonces ya para iniciaríamos esta fase de cálculos. Sería súper chévere que tratáramos en los próximos encuentros, tratar de conectarnos, bueno, para cualquier duda que surja en esta parte práctica, poderla solventar al momento. También si tienen la oportunidad de conectarse con ley del trabajo y calculadora en mano, estaría súper bien. Me voy a comunicar con ustedes a través del foro para ver si entonces podemos cuadrar otra clase, otro encuentro para los que quieran adentrarse más en la parte de práctica, los que tengan alguna duda y bueno, y ver si podemos entonces abarcar más temas en cuanto a este módulo práctico. Entonces, bueno, iniciando este repaso, contábamos de que el salario lo encontramos estipulado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y el salario no es más que toda remuneración que se da al trabajador con ocasión a su prestación de servicio o al desarrollo de sus funciones. ¿Ok? Veíamos también que dentro del salario tocábamos lo que se consideraba salario y lo que no se consideraba salario. Allí fijábamos entonces que toda percepción que recibe el trabajador con ocasión a su prestación de servicio, con ocasión a la relación de su trabajo, era considerado salario. Se diera de la forma en que la quisieran denominar en la empresa o el patrono en este caso, si lo quiere llamar bono de productividad, si lo quiere llamar comisión, si lo quiere llamar bono por asistencia, todo lo que se dé en efectivo, en monetario y vaya con ocasión a la prestación del servicio se considera salario. ¿Cuáles son esos beneficios sociales de carácter no remunerativo o que no se consideran salario? Hablábamos de lo que era el comedor o esas ayudas de comida, empresas que dan ya mercados, dan los alimentos en físico, las guarderías infantiles, lo que son útiles escolares, ropa de trabajo, uniformes, también lo referente a lo que son los equipos de protección personal, la capacitación, ¿ok? Nada de esto forma parte del salario, no tiene carácter remunerativo. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta? Porque no ingresan de una forma libre a la esfera patrimonial del trabajador. El trabajador no tiene una libre disposición de este dinero o de este beneficio, por lo menos en la parte del comedor, si tienen comedor en planta, en el área de trabajo, en la unidad de negocio, pues evidentemente no vamos a calcular lo gastado allí, lo vamos a computar un salario. Las guarderías infantiles no es de libre disposición porque por lo general sus pagos se realizan bajo previa presentación de la factura del centro de educación y por lo general ese pago se realiza directamente a ese centro de educación. Entonces, pues no hay una libre disponibilidad de ese dinero por parte del trabajador, ¿ok? Eso es algo con lo que nosotros fácilmente podríamos determinar qué es salario y no es salario. Lo que no va a ingresar a esa esfera patrimonial del trabajador y de lo cual él no tiene una libre disposición. Seguidamente, bueno, hablábamos de los regímenes salariales, perdón, en este caso sus diferentes formas o denominaciones. Tenemos el salario normal, que es todo lo que percibe el trabajador de forma regular y permanente con ocasión a la prestación de sus servicios, ¿ok? Que ya habíamos hablado que este se encuentra conceptualizado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, y el salario integral decíamos que solo se utiliza para el cálculo y pago de las prestaciones sociales, ¿ok? Aquí que vamos a tomar nosotros en cuenta el salario normal o el salario básico, las utilidades y el bono vacacional, esas alícuotas o cuotapartes de utilidades y bono vacacional. Este salario integral lo encontramos enmarcado en el artículo 122 de la referida Ley del Trabajo. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí un poquito con los que son los cálculos, esas fórmulas de cálculo. Vamos a ir como desgranando cada uno
de esos conceptos salariales, ¿ok? Y qué nos indica la norma para nosotros poder realizar esos cálculos. Tenemos aquí de primera mano, como ya hablábamos, el salario normal va a ser el salario con el cual nosotros vamos a realizar todos los cálculos salariales, ¿ok? El salario integral, recordemos que solo lo vamos a tomar para el cálculo de prestaciones sociales. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes determinaciones que en ocasión a mi prestación de servicio o con ocasión a mi trabajo se pueden sumar también a mis asignaciones salariales? Tenemos de primera mano el bono nocturno. ¿Qué es el bono nocturno? Cuando el trabajador me presta servicios en jornadas nocturnas, ¿ok? Nosotros debemos como patrones o la empresa en este caso como patrón debe asignar un recargo del 30%, ¿ok? Sobre el salario por hora. ¿Cómo se va a calcular ese bono nocturno? Bueno, nosotros vamos a sacar el valor, ¿ok? De la hora de trabajo y por cada hora de trabajo se le va a asignar un recargo del 30%. ¿Por qué decimos aquí en el material que por lo menos el 30%? Porque es lo que me establece la ley. La empresa por mutuo acuerdo, por ser una política de compensación, quiere aumentar su bono nocturno a un 40%, lo puede hacer. También se puede hacer por libre convenimiento, no, por el convenimiento o las estipulaciones del contrato colectivo en el caso de esas empresas que tienen agrupación de trabajadores, ¿ok? Que tienen sindicatos de trabajadores organizados y bueno, allí pueden negociar con el patrono unas mejoras en cuanto a compensación, unas mejores salariales y allí también pueden negociar ese porcentaje. Entonces, por ley me estipula que lo mínimo es el 30% de recargo sobre la hora nocturna. Ojo, esto bono nocturno es en el caso de trabajos realizados en jornada nocturna. No lo vayamos a confundir con una hora extra nocturna, ¿ok? Acuérdense que eso lo hablábamos también y en el material que está en la plataforma está las jornadas de trabajo, que está la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. ¿Ok? Entonces, bueno, no vayamos a confundir jornada en nocturna con horas extras nocturnas. Seguidamente, ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que son las horas extras, ¿ok? Tenemos las horas extras diurnas y nocturnas. ¿Cómo vamos a calcularlas? La hora extra diurna tiene un recargo del 50% o del 1.5 sobre el valor del salario por hora, ¿ok? Continuamos aquí con el punto relacionado a las horas extraordinarias. Entonces, bueno, como te comentaba, Karina les comentaba, muchachos, a los que vean, pues bueno, este material, esta clase después, las horas extras, pues bueno, es aquella extensión que yo realizo de trabajo o es el trabajo que sobrepasa mi jornada de trabajo, ¿ok? Mis horas de trabajo estipuladas de acuerdo a mi jornada. Entonces tenemos hora extra diurna y hora extra nocturna, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esa hora extra diurna? La hora extra diurna se va a calcular con un 50% de recargo, ¿ok? Sobre el valor del salario por hora. Ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos realizar esos cálculos, cómo vamos a determinar los diferentes salarios, ¿ok? Entonces, seguimos la hora extra nocturna, ¿ok? Del mismo modo, va a tener un recargo del 50% más el 30% igual sobre el valor del salario por hora. Aquí es muy importante porque ¿qué error tendemos a cometer? Como la ley nos indica, 50% más 30%, sumamos y decimos, no, es un 80% el valor de la hora nocturna y no es así. Entonces, ¿cómo se calcula? El valor de nuestra hora nocturna, hora extra nocturna, nosotros calculamos de primera manera cuánto sería el valor de la hora extra diurna, que es la hora extra, perdón, que es el valor de mi hora normal multiplicado por el 50% o por el recargo del 50%, y a ese valor de la hora le voy a sumar el 30%. ¿Ok? No es que yo voy a sumar 50 y 30 y lo voy a calcular por un 80% porque ahí estaría errado el modo del cálculo. ¿Ok? Seguimos, no tenemos el día feriado o de descanso de trabajo. Aquí el recargo
sería el salario correspondiente al día trabajado, ¿ok? Mi salario por día o mi salario diario más un recargo del 50%. Eso es lo que corresponde si un trabajador, o yo en dado caso soy la que trabaja, presto mis servicios en un día feriado o en un día o en mis días de descanso. ¿Ok? Y el salario normal también se toma en cuenta para el cálculo de las vacaciones y el bono vacacional. ¿Ok? Acuérdense, salario normal lo vamos a utilizar para todos los cálculos referidos a nuestras asignaciones dinerarias con relación a nuestra prestación de servicio, con relación a la realización de nuestro trabajo. Y el salario integral, pues bueno, va a ser tomado en cuenta únicamente para el cálculo de prestaciones sociales. Igual, esto, para nosotros poder entender bien la dinámica de los cálculos, donde se encuentran en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, nos vamos a ir al título tercero de la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo. Su capítulo 1 habla o está referido a todo lo que concierne al salario a partir de su artículo 96, ¿ok? Igual tenemos por acá en las clases de salario, las encontramos a partir del artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo y las horas extras en el artículo 178. Pero para una mejor comprensión, de verdad les digo que se dirijan al título tercero a partir del capítulo 1, a partir del artículo 96. ¿Ok? Para tener una mayor percepción y mayor entendimiento en cuanto a cálculos salariales se refiere. Bueno, Karina, como usted está comentando, tenemos aquí, vamos a adentrarnos un poquito en lo que son los cálculos, esas formas de determinación de los salarios. Nosotros podemos contar o en determinado momento vamos a necesitar calcular el salario mensual, que es el trabajo, que es el salario que se da por 30 días de trabajo, ¿ok? Pues el salario por trabajar todo un mes, el salario diario, que es lo que me corresponde por un día de trabajo, ¿ok? El salario semanal, que es lo que mi semana de trabajo y el salario por hora, que es súper importante poder calcular, saber calcular esto para entonces determinar en este caso fraccionamientos, ¿ok? De hora trabajadas, si de mis 8 horas nada más pude elaborar 3, bueno, entonces se hacen los fraccionamientos del salario por hora, e igual lo necesitamos para saber esas horas extras. ¿Ok? Para poder calcular las horas extras. Entonces, bueno, el salario mensual, como lo venía comentando, es el salario normal mensual, como lo vamos a determinar. Por lo general, siempre que nosotros iniciamos una relación laboral o se inicia una relación laboral en el contrato de trabajo, se tiene que establecer el monto, ¿ok? Que se le va a dar a ese trabajador en ocasión a la prestación de sus servicios. Entonces, en ese inicio de donde se establecen esas condiciones laborales, la mayoría del tiempo siempre vamos a fijar es el salario mensual. Igual, hay unos tipos de trabajos que se estipula un salario semanal, hay otros tipos de trabajo que se estimula, perdón, que se estipula es un salario diario, pero por lo general, casi siempre cuando iniciamos un contrato de trabajo, se estipula es el salario mensual. ¿Ok? El salario mensual me van a decir, por cada mes de trabajo te voy a pagar, vamos a dar un ejemplo, 2.000 bolívares. Ese va a ser tu salario mensual. En contra, en caso contrario, que nos digan, nos hablen de un salario diario, pues bueno, ya sabemos que el salario diario lo vamos a multiplicar por 30, ¿ok? Siempre lo vamos a multiplicar por 30 días. Pero, ok, profe, ¿por qué por 30 días si nosotros del mes trabajamos 20 días o trabajamos 22 días? Se estipula por 30 porque los días de descanso, acuérdense que también deben ser remunerados, ¿ok? De 5 días de la semana o de 5 días de jornada, nosotros tenemos derecho por ley a 2 días de descanso remunerados. Entonces, el salario normal comprende 30 días de salario, el salario normal mensual. ¿Ok? El salario diario, ahora sí es al contrario, cuando nos dan a nosotros nuestro salario mensual, que nos dicen, ok, nosotros vamos, o nuestro salario es de 2.000 bolívares, ok, mensuales, entonces para sacar nuestro salario diario, allí sí lo vamos a dividir entre 30. ¿Ok? Esa es la manera de calcularlo. Entonces, si son 2.000 bolívares entre 30, estaríamos hablando de 66,67 bolívares diarios.
En caso de que se haga una determinación de salario semanal, es igual, como veníamos hablando, la ley me establece 5 días de trabajo a la semana más 2 de descanso, ¿ok? Serían 7 días. ¿Cómo yo calculo mi salario semanal? Mi salario diario, ¿ok? Por 7 días, que es lo que veníamos hablando, 5 días de jornada de trabajo ininterrumpido más los 2 días de descanso. Seguimos con el salario por hora. ¿Cómo nosotros calculamos nuestro salario por hora? Nosotros nos tenemos que referir a nuestra jornada de trabajo diaria. ¿Ok? Nosotros tenemos que la jornada diurna cuenta con 8 horas de trabajo máximas de acuerdo a la ley. Tenemos la jornada nocturna que son 7 horas, ¿ok? Máximas y tenemos la jornada mixta, que son personas que pueden iniciar su, vamos a llamarlo su jornada a las 3 de la tarde y finaliza a las 9 de la noche. Tenemos una jornada mixta, allí el máximo serían de 7,5, ¿ok? 7,5 horas diarias si nosotros nos encontramos prestando servicios en una jornada mixta. Entonces, bueno, aquí para el salario diario tenemos es que tener en cuenta dentro de qué jornada se enmarca el trabajador. Si en una jornada diurna, en una jornada nocturna, en una jornada mixta. Entonces, aquí como lo tenemos. El salario normal por hora o el salario por hora, ¿cómo lo vamos nosotros a calcular? El salario diario, lo que yo genero en un día de trabajo, lo voy a dividir entre el número de horas de mi jornada laboral. ¿Ok? Seguimos entonces aquí. Creo que tenemos un caso práctico. Súper bien, estos cálculos de verdad son sencillos, no les vayan a tener miedo a los cálculos, que es lo importante. Para poder entender estas fórmulas debemos nosotros entender lo que nos dice la ley referente al cálculo y a la determinación salarial. Nosotros leyéndonos el título 3 a partir del capítulo 1, créanme que va a ser súper fácil que ustedes puedan entender esto, porque no es complicado. Cuando llegan los cálculos, yo no sé por qué se me asustan. De verdad, sí son de verdad sencillos. Yéndonos con la ley y teniendo bien en claro estas fórmulas, de verdad que los cálculos se hacen súper sencillos. Entonces, bueno, tenemos un caso hipotético de un trabajador que tiene un salario mensual de 6.000 bolívares, ¿ok? El devenga 6.000 bolívares mensuales. ¿Cómo vamos a calcular su salario diario? Aquí lo tenemos en este material. Mi salario diario, voy a dividir mi salario mensual, que son estos 6.000 bolívares, entre 30 días. ¿Ok? Siempre apliquemos la fórmula. 6.000 entre los 30 días del mes me van a dar 200 bolívares diarios. ¿Ok? Esa es la jornada. Eso es lo que vale un día de trabajo para esa persona, para ese empleado, para ese trabajador. ¿Ok? Seguimos entonces aquí con la siguiente determinación, el cálculo semanal. Acuérdense que el cálculo semanal son 7 días. Vamos a tomar en cuenta 7 días para su cálculo. ¿Qué hacemos? Ya contamos con nuestro cálculo del salario diario. Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 7 días. Entonces, estos 200 bolívares lo multiplicamos por 7 días de la semana. Contamos entonces con 1.400 bolívares. Eso es lo que vale la semana de trabajo para esa persona. O sea, 7 días de trabajo equivalen a 1.400 bolívares cuando mi salario mensual son 6.000. Seguidamente tenemos el salario por hora. Como hablábamos anteriormente, el salario por hora va a depender del número de horas de la jornada. Entonces, aquí tenemos los tres casos. Ya determinamos que nuestro salario diario son 200 bolívares, entonces 200 bolívares entre 8, sí estamos hablando de una jornada diurna, ¿ok? 200 bolívares entre 7 si estamos hablando de una jornada nocturna y 200 bolívares entre 7,5 si estamos hablando de una jornada mixta. Acuérdense, 8 horas, 7 horas, 7,5 horas, por si se me perdieron y no saben de dónde salieron, es acá el número de horas de la jornada. Cada jornada tiene su límite máximo de horas. La jornada diurna 8 horas, la nocturna 7 horas y 7,5 la jornada mixta. Aquí tenemos, bueno, aquí me dice salario mensual 60 millones, pero no es 60 millones, son 6.000. Aquí lo que hice fue cambiar la determinación porque, bueno, vamos a ajustarlo un poquito más a la realidad de las cifras, En ¿no? realidad, sí. Entonces, bueno, tenemos aquí cómo vamos a calcular el bono nocturno. Acuérdate que yo lo hablaba hace un momento, ¿ok? Ese bono nocturno no lo vayamos a confundir con la hora extra nocturna.
Entonces, si estábamos diciendo que ese bono nocturno es un recargo del 30% sobre el salario por hora, ¿ok? Son las personas que prestan servicio en horas nocturnas, en horas de la noche. Entonces, bueno, tenemos, igual hacemos el cálculo de mi salario diario. Recordemos que el salario diario tenemos nuestro salario mensual y lo vamos a dividir entre 30 días del mes. ¿Ok? Obtenemos nuestro salario diario. Aquí lo vamos a dividir entre, aquí hay un error, aquí debería ser entre 7, ¿ok? Pero bueno, a efectos de ejemplo, vamos a dividirlo entre 8. ¿Por qué entre 7? Porque debería ser que este trabajador me esté prestando servicio en jornada nocturna. ¿Sí? Entonces aquí el salario por hora sería 200 entre Entre 7. 7. Ok. Ajá. Me da 28,57. ¿Ok? Pero bueno, entonces es el mismo, es el cálculo, son los mismos pasos, lo único es que, bueno, aquí hay un error en la lámina, en la diapositiva, y no va a ser entre 8, sino entre 7, porque si se encuentra prestando servicio nocturno, tiene que estar enmarcado dentro de una jornada nocturna. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a seguir con el cálculo que tenemos con los montos que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, bueno, si tenemos que la hora de trabajo nocturna o su hora de trabajo para ese trabajador me dan 25 bolívares, ¿cómo calculo yo ese recargo? ¿Cómo calculo yo ese bono nocturno? A la hora le voy a aplicar el recargo del 30%, lo multiplico por el 30%. Entonces, eso con estos montos que tenemos acá nos da 7,5 bolívares. Y el valor de su hora nocturna va a ser el valor de su hora normal, que son esos 25 bolívares, más los 7,5 que me da ese 30% de recargo. Y finalmente tenemos que una hora nocturna trabajada le va a dar 32,5 bolívares. Aquí es de verdad sencillo el cálculo. Tenemos nuestro salario diario o en el caso de que nos den un salario semanal, ¿ok? Lo dividimos entre 7, si es un salario mensual entre 30. Lo importante es determinar nuestro salario por hora, ¿ok? Y ese salario por hora le vamos a calcular el 30% de recargo. Ok, pero entonces si yo trabajo 2 horas nocturnas diarias, ok, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos entonces nosotros el monto de nuestro bono nocturno y lo multiplicamos por 2. Si son 2 horas nocturnas, si son 3 horas nocturnas, lo multiplicamos por 3. Pero ya tener entonces el valor de la hora nocturna, lo multiplicamos por el número de horas nocturnas que trabajó esa persona. ¿Aquí quedamos claros, Karina, o lo volvemos a explicar? No, sí está bien. ¿Está bien? Ok. Acuérdate que aquí pues hay un error en la lámina, que el salario por hora, como estamos hablando de jornada nocturna, va a ser entre 7, ¿ok? No entre 8 para poder calcular nuestro salario por hora. Yo igual este material lo voy a dejar con esa modificación en la plataforma, ¿ok? Voy a corregir este cálculo para que en el momento que ustedes repasen, pues tengan bien realizado el ejercicio. Ahora sí, vámonos acá horas, con las horas extras, con las horas extraordinarias. Como estábamos hablando, esas horas extras es cuando por una situación extraordinaria me toca que prolongar, ¿ok? Mi jornada de trabajo y se excede de las horas que ya están estipuladas para mi jornada, de mis 8 horas si es diurna, de mis 7 horas si es nocturna o de mis 7,5 si es una jornada mixta. Entonces, bueno, tenemos acá la forma de su cálculo es súper, súper sencilla. No le vayan a tener miedo al cálculo de horas extras. ¿Qué es lo importante? Como aquí estamos hablando de horas, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? Nuestro salario por hora. Vamos a seguir con el ejemplo, con los mismos montos que veníamos trabajando. 6,000 bolívares al mes entre 30, ¿ok? Me dan 200 bolívares diarios. Ok, de esos 200 bolívares diarios vamos a calcular cuánto vale la hora de trabajo para esa persona. Tenemos, es una jornada diurna, porque vamos a calcular horas extras diurnas, ¿ok? Entonces sería entre 8, que son las horas que comprenden la hora jornada diurna y nos va a dar 25 bolívares. Ahora bien, ¿qué nos dice la ley? La hora extra diurna tiene un recargo del 50%. Entonces aquí yo les voy a dar un tip para
calcularlo de modo directo. La hora extra diurna vamos a tomar el valor de nuestra hora y lo vamos a multiplicar por 1,5, que es el 50%. ¿Ok? Y nos va a dar 37,50. Para este caso acá, este caso práctico que tenemos que la persona me trabaja por un salario de 6.000 bolívares mensuales. Tenemos entonces que el valor de su hora normal, su hora de trabajo normal, son 25 bolívares. Le calculamos el recargo del 50%, ¿ok? Lo vamos a multiplicar por 1,50 y 37,5 es lo que nos va a dar aquí el valor de la hora, el valor de la hora extra diurna. Ahora bien, vengamos acá, que es el error que les comentaba al inicio. La hora extra nocturna se calcula con un recargo del 50 más el 30. Bien, no me vayan entonces a sumar 50 y 30 y lo vayan a multiplicar por 80% porque allí estaríamos errados. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Calculamos, vamos a decir si lo queremos, el valor de la hora extra diurna, que sería la fórmula fácil, directa, que yo les dé los montos es, ustedes van a agarrar esos 25 bolívares, que es mi valor por hora, y lo van a multiplicar por 1,95. Eso les doy ese factor 1,95 y les va a dar directo. ¿Qué involucra ese 1,95? El 50% de la hora extra diurna más el 30% de recargo correspondiente a la hora extra nocturna. ¿Ok? Entonces, bueno, lo multiplican por 1,95 o, ¿qué es lo que me van a hacer? Calculamos la hora extra diurna, igual, lo multiplican por 1,50 y después a este valor le recargan el 30%. Igual, bueno, muchachos, este material va a estar en la plataforma. Si ustedes desean venir a la próxima clase de modo presencial y lo hacemos los ejercicios prácticos de una mejor manera, súper bien. Si no, en el próximo encuentro podemos hacer un repaso de estos cálculos, los hacemos de manera práctica en pizarra. Hacemos un repaso de esto antes de adentrarnos en lo que son con el cálculo de las vacaciones, que también es fácil siempre y cuando entendamos la norma, que es lo que les he venido comentando. Entonces, bueno, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar al pendiente en la plataforma. En el material de apoyo, ustedes tienen en digital la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Recuerden, a partir del artículo 96, ¿ok? Capítulo 1, las disposiciones relativas al salario. Entonces vamos a leer a partir del artículo 96 las diferentes formas de cálculo, la fijación, ¿ok? Del mismo modo vamos a referirnos, creo que es el 118, que nos habla, 178, el cálculo referente a horas extras, allí también en la ley lo podemos encontrar. Entonces, bueno, yo queda de mi parte dejarles este material en plataforma, aunque creo que en plataforma este material ya está y está un video explicativo también. Pero entonces les voy a actualizar aquí el cálculo y bueno, chicos, quedo súper atenta y pendiente a cualquier duda, cualquier otro recurso general que ustedes puedan necesitar. Entonces, bueno, un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.